La tercera potencia mundial podría colapsar más pronto de lo que esperábamos. La Unión Europea, la comunidad internacional que creíste invencible y que agrupa a los países más poderosos y avanzados de Occidente, tiene sus días contados. A millones de europeos se les resulta cada vez más difícil llegar no solo a fin de mes, sino a mediados de mes. La Comisión Europea ya ha pedido a los Estados miembros que reduzcan su consumo de energía en un 15%. Pero ha reconocido este lunes que no es suficiente. El flujo de inmigrantes hacia el sur de Italia ha hecho que el nuevo Ejecutivo endurezca su postura sobre una cuestión que divide a la Unión Europea. Los países más grandes ya no pueden arrastrar a los más pequeños y cada vez más personas quieren votar para que su país se salga de la Unión Europea. Podrás preguntarte cómo te podría afectar esto viviendo fuera de Europa, pero necesitas saber que las consecuencias de su colapso se sentirán en todo el mundo durante 10 años. ¿Cuál es la principal amenaza que preocupa a la Unión Europea? ¿Por qué Alemania es una pieza principal? ¿Le diremos adiós al gobierno de Grecia? Entérate de todo lo que necesitas saber sobre los últimos sucesos en torno a la crisis de la Unión Europea en este video. La Unión Europea es un grupo conjunto de Estados miembros que alberga colectivamente a más de 440 millones de personas y es la tercera economía más grande del mundo después de China y los Estados Unidos. La Unión Europea también alberga a 20 países miembros que utilizan el euro, la segunda moneda de reserva más mantenida después del dólar estadounidense. El 1 de noviembre de 1993, el Tratado de la Unión Europea fue firmado por los 12 Estados miembros originales. La idea detrás de esta unión era crear una ciudadanía europea compartida, la eventual introducción de una moneda compartida, políticas exteriores alineadas y cooperación policial y judicial combinada. Los 12 Estados miembros originales no fueron del todo aleatorios. Todos ellos eran miembros de las comunidades europeas, que eran 3 organizaciones: la Comunidad Económica Europea, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y la Comunidad Europea de la Energía Atómica. Las 2 primeras comunidades se incorporaron a las operaciones de la Unión Europea y la Comunidad de la Energía Atómica, hasta el día de hoy, técnicamente permanece separada y se centra en la seguridad y el desarrollo de la energía nuclear, el control de las armas nucleares y la investigación en tecnologías nucleares. Antes de las comunidades europeas estaba el Consejo de Europa, la Unión Europea Occidental y una docena de otros grupos que se unieron con el objetivo de unificar a los países europeos sobre la base de la cooperación económica. Después de la Primera Guerra Mundial, se hizo evidente el beneficio de tener una comunidad mutua y cierto nivel de independencia entre el diverso grupo de países europeos, con largas y accidentadas historias y rivalidades. Después de la Segunda Guerra Mundial, con el desarrollo de armas nucleares y el crecimiento de las potencias comunistas de Europa del Este, los países se motivaron más en unificarse. La Unión Europea introdujo muchos de los beneficios de ser un solo país unificado, pero aún así permitió a los miembros conservar su soberanía, identidad nacional y una buena cantidad de su autonomía política. La Unión Europea también surgió en el momento adecuado. En 1993 comenzaba la era post-Unión Soviética, y era justo cuando el mundo estaba bien y el auge del comercio internacional y la cooperación económica. Ahora, los viajes eran mucho más difíciles para que las personas pudieran moverse y trabajar a través de las fronteras. Las barreras lingüísticas eran mucho más altas y en general las economías eran más autosuficientes porque las cadenas de suministro globales aún no se habían convertido en algo importante. La mayoría de las cosas que la gente compraba en ese entonces se habrían producido en su propio país de origen. A diferencia de hoy, donde la mayoría de las cosas que se consumen se producen en el extranjero y se envían a todos los países. Esto es importante porque la Unión Europea habilita políticas para facilitar el comercio entre los países miembros, pero también dificultan el comercio entre las naciones externas. Esto significa que los países se benefician de poder comerciar libremente con sus bienes y servicios, e incluso con mano de obra entre otros países miembros sin aranceles de importación, cuotas o restricciones laborales.
y también se benefician de las protecciones que impone la Unión, por lo que es mucho más difícil para las industrias locales ser debilitadas por centros más baratos fuera de la Unión Europea. Combinados, estos son los factores que realmente mantienen unida a la Unión Europea. Los países que se han inscrito disfrutan de los beneficios de la cooperación política, los beneficios del libre comercio, los beneficios de una moneda compartida y los beneficios para funcionar libremente a través de las fronteras. Esto último es un beneficio tanto para los países de la Unión que pueden contratar a partir de un grupo más grande de mano de obra calificada, como para los propios trabajadores para obtener acceso a oportunidades de trabajo en todo el continente, en lugar de su país de origen solamente. Es importante recordar que la Unión Europea está formada por democracias y los gobiernos tomarán decisiones de quedarse o irse en función de la voluntad de su gente, incluso si esas decisiones no son del todo el mejor movimiento macroeconómico. Todos estos beneficios también vienen con el logro del equilibrio adecuado entre una autoridad centralizada y el mantenimiento de la autonomía nacional. Si la Unión Europea tuviera mucho más control sobre sus Estados miembros, simplemente se convertiría en un país como los Estados Unidos de Europa, y muchos miembros no estarían contentos con eso, y simplemente se irían. Si la Unión Europea tuviera menos autoridad, no podría administrar y hacer cumplir las reglas que necesita para asegurarse de que las naciones miembros obtengan estos beneficios. Si la Unión Europea fracasara o perdiera miembros gradualmente, sería porque ya no podría proporcionar estos beneficios o mantener ese delicado equilibrio o autoridad, y muchos de ellos ya están amenazados. La pandemia mundial rompió muchas líneas de producción cuando los gobiernos actuaron para frenar la propagación del virus, cerrando fábricas y controlando los envíos. También ralentizó a los trabajadores que cruzan fronteras e hizo que trabajar desde casa fuera mucho más común. La guerra en Ucrania ha impulsado aún más las ideas de que el país debe mantener su autosuficiencia para que no estén totalmente indefensos cuando los choques externos detengan las delicadas líneas de suministro de las que se vuelven tan dependientes. Dado que la Unión Europea se apoya tanto en el libre comercio, esta tendencia es una amenaza importante. Trabajar desde casa también ha hecho posible trabajar desde cualquier lugar. En 1993, cuando se formó la Unión por primera vez, este tipo de trabajo transfronterizo era inimaginable, por lo que el beneficio de poder contratar trabajadores de otros países y poder trabajar libremente en cualquier lugar de Europa era mucho más importante de lo que es hoy en día. Para muchos Estados miembros, la facilidad con la que sus trabajadores pueden ir a trabajar a otro lugar también se está convirtiendo en una carga. Tiene sentido que los trabajadores en roles altamente valorados de países con salarios más bajos se muden a otros países donde se les puede pagar más por su trabajo. Un ingeniero en Rumania ganaría mucho más yendo a trabajar a Alemania en vez de quedarse en su país. Pero esto significa que las empresas rumanas que pierden trabajadores tendrán que aumentar sus salarios para competir con sus socios de la Unión Europea, que están mucho más establecidos económicamente. Este es un proceso llamado fuga de cerebros. En Europa, la fuga de cerebros es un problema aún mayor, porque a diferencia de alguien que se muda de la India a los Estados Unidos, alguien que se muda de Bulgaria a Irlanda no necesitaría solicitar una visa y pasar por el proceso de aprobación. Simplemente podría mudarse y encontrar un trabajo. Los beneficios de una moneda compartida son otra arma de doble filo. Por un lado, hacen que el comercio entre los Estados miembros sea mucho más fácil. También dan a esos estados acceso a una moneda de reserva mundial que atrae mucha más confianza internacionalmente que cualquiera de sus propias monedas de forma individual. Las posibles excepciones habrían sido el franco francés o el marco alemán, y por supuesto, la libra esterlina. Todos los demás países de la Unión Europea se habrían visto obligados a realizar su comercio internacional y endeudarse en una moneda de reserva alternativa, lo que puede ser costoso, complicado y sumamente arriesgado.
Si los países no pueden acceder a las monedas extranjeras con las que comercian, pueden ponerse en una posición en la que ya no pueden pagar las importaciones necesarias o hacer reembolsos de sus préstamos. Estas situaciones desesperadas se están desarrollando en este mismo momento en países asiáticos, como lo serían, por ejemplo, Sri Lanka y Pakistán. Compartir el acceso a la segunda moneda de reserva más negociada y mantenida del mundo significa que los países de la Unión Europea nunca se encontrarán en ese tipo de posición como la de Pakistán, incluso si tienen problemas de deuda. Por lo tanto, parece que los beneficios de una moneda compartida son bastante convincentes, pero los inconvenientes también son bastante graves, especialmente para los países que no son tan responsables con sus cargas de deuda. Cuando Grecia se metió en problemas a principios de la década del 2010, derribó a la zona del euro con él. Ahora, otros países de la Unión Europea ciertamente no estaban libres de culpa, pero la mayoría de ellos probablemente podrían haber evitado el prolongado estancamiento económico que vino con tener que tomar decisiones monetarias para cuidar el eslabón económico más débil. La propia Grecia también se vio afectada por el uso del euro durante este tiempo. Normalmente, cuando una economía experimenta una recesión, su moneda se devalúa, lo que en realidad ayuda a atraer inversión extranjera, comercio y turismo. Porque si el dracma griego, la moneda de Grecia antes del euro, cayó un 30%, de repente un viaje a las islas griegas se vuelve un 30% más barato para los visitantes internacionales. Esto le daría al país una fuente de ingresos para ayudar a pagar sus deudas, comprar importaciones necesarias y evitar que la calidad de vida de sus ciudadanos se derrumbe por completo. Por supuesto, esto funciona mejor si el país tiene oportunidad de inversión, exportaciones o destinos turísticos altamente atractivos. La moneda de Pakistán ha caído significativamente en los últimos meses, pero el precio nunca fue realmente lo que impedía que la gente reservara sus próximas vacaciones familiares en la capital de Islamabad. Pero este proceso no funciona en absoluto si el país no tiene su propia moneda flotante. Durante el tiempo que Grecia estuvo a días de la bancarrota, otras economías de la Unión Europea, especialmente Alemania, estaban en buenas condiciones y exportaban bienes y servicios importantes, manteniendo el precio del euro en los mercados de divisas. Es por esto que el euro no se volvió tan barato como lo habría hecho si fuera exclusivamente la moneda nacional de Grecia, y Grecia no obtuvo las fuerzas de mercado correctivas que tendrían de una moneda normal de libre flotación. La inflexibilidad de una moneda singular está teniendo problemas similares hoy en día. A pesar de que 20 países usan la misma moneda, todos tienen diferentes tasas de inflación. La tasa de inflación más reciente de Luxemburgo es del 4,8%, que es alta, pero no muy lejos del rango objetivo. Si manejan su propia política monetaria, probablemente no necesitarían tomar medidas drásticas. Estonia, por otro lado, tiene una tasa de inflación del 17,6%, lo cual es un problema y justificaría una acción de política monetaria bastante drástica. El Banco Central Europeo tiene que fijar tipos de interés para adaptarse a todas las economías, lo que durante periodos de alta inflación, como ahora, termina siendo perjudicial para todos. Desde un punto de vista macroeconómico, las ventajas de la Unión Europea superan las desventajas. Los países que se han convertido recientemente en miembros han disfrutado de mayores tasas de crecimiento, y en general Europa se ha convertido en un lugar más rico debido a la Unión Europea. Pero las personas se enfocan más en los problemas que en beneficios, y quien decide si un país se queda dentro de la Unión son sus poblaciones votantes. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué sucede si la Unión Europea colapsa? La única respuesta correcta es, por supuesto que nadie lo sabe, y depende de cómo se vea ese colapso. Un éxodo lento y constante de países de la Unión, como hizo Reino Unido, dañaría el crecimiento económico durante la próxima década, al igual que se proyecta que lo haría el Brexit en el Reino Unido. El Brexit es el nombre que se le dio a la salida de los británicos de la Unión Europea. Las estimaciones del costo económico del Brexit oscilan entre el 3 y el 8% del Producto Interno Bruto del Reino Unido.
pero tenía algunas ventajas que otros países no tienen. El Reino Unido nunca adoptó el euro y mantuvo su propia moneda, la libra esterlina, que también es una moneda global bien reconocida. Otros países tendrían que crear una nueva moneda desde cero que haría imposible incluso las funciones económicas más básicas hasta que se estableciera ese sistema. De manera más realista, causaría una grave recesión en todo el continente, que haría que la crisis de la eurozona pareciera insignificante en comparación. También habría que responder a preguntas importantes sobre qué sucedería con los países con reservas extranjeras de euros y la liquidación de deudas denotadas en moneda obsoleta. Y aunque la Unión Europea ha sido obviamente la más influyente y exitosa, es solo una mala planificación económica suponer que continuará para siempre. Cada país de la Unión debería al menos tener un plan para lo que sucedería si su país decide irse, o lo que sucedería si la Unión simplemente se desmorona. Con suerte, esos planes nunca necesitarán ser puestos en acción, pero es necesario saber cómo minimizar el daño si es que esto llegase a pasar. La Unión Europea tiene un PIB colectivo de 17 trillones, lo que la convierte en la tercera economía más grande del mundo, si se puede confiar en las cifras oficiales que explica China. La economía china podría ser significativamente pequeña y sus cifras podrían estar adulteradas por el Partido Comunista Chino, por lo que la Unión Europea podría reclamar la segunda posición detrás de los Estados Unidos. El PIB per cápita de la Unión es bastante alto. La mayoría de los miembros de la Unión Europea son economías avanzadas basadas en servicios, y los nuevos miembros de Europa del Este generalmente han disfrutado de un impulso a su tasa de crecimiento después de convertirse en un Estado miembro. La Unión Europea se ha beneficiado de la fuerza combinada de utilizar una moneda global ampliamente reconocida y compartir la prosperidad económica y los desafíos entre los Estados miembros. Pero también tuvo muchos desafíos en su corta historia. Sin embargo, a pesar de todo, se mantiene fuerte, ya que la mayoría de las instituciones internacionales tendrían más confianza en tratar con la Unión Europea colectivamente que en tratar con la mayoría de los Estados miembros de forma individual. El crecimiento de la Unión durante la última década ha estado bastante estancado. Las economías pequeñas que están creciendo no contribuyen lo suficiente para compensar las economías más grandes, que no han estado creciendo o han estado retrocediendo. Por último está la industria. Aquí es donde realmente brilla la Unión Europea. Ha sido capaz de compartir la mano de obra tecnológica, así como también la inversión a dónde debe estar para expandir a algunas de las empresas más reconocidas del mundo, que prestan servicios no solo al mercado masivo de la Unión Europea, sino que también agregan valor a la economía global. Te felicito por llegar al final de este video. Eres genial. Aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo. Que no se te olvide ir a la descripción de este video donde tenemos recursos importantísimos para que compres tu casa, repares tu crédito y elimines tu deuda hasta un 50%. Además, si quieres invertir en bienes raíces, también tenemos todos los recursos que necesitas para iniciar. Gracias y un saludo muy grande.